Tal vez una de las cosas que más nos puede llamar la atención este año es lo bien que han dado la renta variable. Si miramos las acciones a nivel agregado, estas han subido algo del orden del 15%, y si miramos el S&P 500, bordea el 17%, muy superior a los promedios históricos que podemos pensar en las mismas, que son del orden del 9%. Obviamente, después de un año tan malo como el año pasado, esto es una buena noticia. Pero esta ha venido acompañada de una dispersión muy relevante en lo que va del año, donde el sector tecnología ha sido el gran ganador y el motor, sobre todo en el caso del mercado americano, de los retornos que hemos visto en el curso del año. Y seguramente todos ustedes han escuchado ya a esta altura, a raíz de lo mismo, a las Magnificent Seven, que son las 7 compañías más importantes por su peso en el Standard & Poor's del mercado americano, y que son las conocidas Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, todas muy conocidas, y probablemente para algunos la más novedosa es Nvidia. Si miramos el impacto que han tenido estas compañías en el mercado, vemos que de el orden del 17% o 17,5%, más o menos 12,5 puntos de ese retorno han sido estas 7 compañías, y 5 el resto, que comportan las 500 compañías de este indicador. Por lo tanto, al final del día, mucho de los retornos se debe exclusivamente a lo que han subido estas compañías y su peso en el índice. La buena noticia es que durante las últimas 6 semanas aproximadamente han sido el resto de las compañías los que han liderado las últimas subidas del mercado. Estas básicamente ha sido del orden del 6%, y dentro de ese 6%, un poquito más del 4 o 4,5% se debe al gran cúmulo de compañías del Standard & Poor's, y solo 1,5 aproximadamente al retorno de las Magnificent Seven. Pero la pregunta que de alguna forma todos nos hacemos es: ¿puede esto continuar? ¿Está caro? ¿Se le ha pasado la mano al mercado? Y creo que para ver eso es importante mirar cómo está la valoración del mercado bajo algunos aspectos. Primero, usemos lo más tradicional, que es la razón precio-utilidad. Y si miramos la razón precio-utilidad del Standard & Poor's actual, esta bordea los 22 puntos o los 22 veces las utilidades del conjunto de compañías que lo componen. Si miramos el promedio de los últimos 10 años, esto no se ve particularmente caro, porque el promedio de los últimos 10 años es 20 veces, pero no podemos olvidar que, con la excepción del año pasado, efectivamente hemos visto altos y bajos, pero evidentemente un periodo en el que el neto ha sido un continuo alza durante estos últimos 10 años. Si vamos a promedio más largo, ese múltiplo se va a niveles del orden de un poco menores a 17, y ahí se ve un poquito más desafiante este número. Sin embargo, usando la misma división de compañías que hablábamos anteriormente, si sacamos la razón precio-utilidad de estas Magnificent Seven, vemos que ella supera las 40 veces, cuando el resto de las compañías solo está en torno a 15 veces. Por lo tanto, podríamos de alguna forma pensar que el S&P no es que esté particularmente caro, si son estas compañías, dado que el resto de las compañías está un múltiplo que es bastante razonable, no solo menor al promedio de los últimos 10 años del Standard & Poor's, sino que menor al promedio de muchos más años, 20, 30 años y de larguras. Y en ese sentido, vale la pena preguntarse, ¿las Magnificent Seven se les pasó la mano? ¿Hay algunas razones que justifiquen estos valores? ¿O han sido caras siempre? Primero, aquí les quiero llamar la atención a un par de puntos. Hasta no mucho tiempo atrás, y sobre todo estas compañías que en general son compañías de tecnología, que nacieron muchas de ellas, por dicho, todas de ellas, del mundo de Silicon Valley, del mundo de los startups, del mundo de las nuevas cosas, su motivo era crecer, casi a cualquier costo. Obviamente ya a esta altura son muy rentables y muy eficientes, pero no lo suficiente. Sin embargo, y como dijo Mark Zuckerberg en penúltimo temporada de reporte, este es el año de la eficiencia, por lo menos lo era para Meta. Pero lo que sí hemos visto es que tanto Meta, Amazon, Microsoft, Tesla y Google, al menos, todos han hecho despidos
que fluctúan entre el 5 y más del 20% de su personal, se han preocupado de cortar beneficios y en el fondo se han hecho más eficientes. Una la parte del alza no es solo por las caídas del año pasado, sino porque efectivamente estas compañías han tenido un foco en eficiencia. Ahora, si miro cómo están ellas en relación también a sus precios de utilidad históricos, vemos que de las 7, la única que está bajo su precio de utilidad promedio de últimos 10 años es Tesla, en parte porque hasta no mucho tiempo atrás no ganaba plata. Vemos que Amazon, Google y Meta, el dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, están más o menos de sus promedios de los últimos 10 años. Y vemos que en los casos de Apple y Microsoft, ellos están algo más arriba que su promedio de 10 años, nada muy relevante, pero sin lugar a duda algo más arriba. Y la que está realmente escapada es Nvidia, que hoy día presenta son utilidades que superan fácilmente los 200 veces. Sin embargo, esta última compañía es la que de alguna forma nos llamó la atención en su último reporte por el impacto que la inteligencia artificial estaba teniendo ese resultado, con un reporte magnífico en que proyectaba para el trimestre que está en curso que sus ventas iban a superar en 33% más que el mejor trimestre de su historia y un 50% más que los analistas. Con todo esto, podemos pensar que Nvidia y estas dos compañías están a precios de utilidad razonables, dado lo que han hecho, la eficiencia o el impacto de la inteligencia artificial. Como siempre, eso nunca lo podemos saber por certeza. Que si podemos decir, tanto para la Magnificent Seven como para el conjunto de compañías que, como veíamos, se ven atractivas, hay un desafío importante. Y es que el Equity Risk Premium, ese premio que de alguna forma llevan las acciones por sobre la renta fija, hoy día está en mínimos de varias décadas. Para que esto y este mercado continúe, es muy necesario que se cumplan algunas condiciones. Y esas condiciones son que las utilidades de estas compañías crezcan de acuerdo a las expectativas, y para qué decir mucho mejor, sobre las expectativas que hoy día el mercado tiene para los próximos 1, 2 y más años. Y muy importante, que la tasa de interés sea. Para que la tasa de interés sea, la inflación, como lo hemos conversado en muchas otras oportunidades, y especialmente la subyacente, tiene que empezar a ceder para que así los bancos centrales puedan finalmente llegar a cerrar este capítulo de alzas de tasas y empiece a haber una nueva etapa con un ciclo de tasas anual. Mucho de esto y con más detalle lo hablaremos en un próximo webinar que haremos en un par de semanas, a los cuales los dejo a todos cordialmente invitados.